Yo me estoy viendo las Está, canas acá. parece que la concejal Sol Calle, que ya está en el aire, tiene un problema como buena parte de las mujeres de Campana que se están quedando sin tintura. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sol, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Hola Sol, buenas tardes. estamos también Hola, Lauti. Con Lautaro Ríos, que nos acompaña en esta nota. Hoy estamos día martes 9 y la intención de charlar con la presidenta del bloque del Frente de Todos, en el Consejo Deliberante de Campana, es relativo al tratamiento que va a tener el día viernes que viene, el aumento de tasas municipales que tiene el nombre de nueva ordenanza fiscal. Estimamos que el bloque del Frente de Todos se va a oponer por distintos motivos. Y le digo a nuestros oyentes, antes de darle la palabra a Sol, que varios sectores hoy se han pronunciado públicamente en contra de esto, como la Unión Industrial, la CUSEI y una agrupación de empresas pymes que también se han pronunciado en contra. Decinos, Sol, por favor, cómo es la visión del Frente de Todos relativo a este aumento de tasas municipales. Impuestazo, decirle, que es Pero como corresponde. sí, tarifazo, como quieran llamarle. En realidad las cosas a las que nos tiene acostumbrado el intendente Abela cuando logra tener mayoría en el Consejo Deliberante, fundamentalmente meter la mano en los bolsillos de la gente por lugares impensados. Ahora, si quieren, después vamos a los temas puntuales, la nafta, los pañales, los aerosoles de alcohol, bueno, las cuestiones más impensadas, pero en términos generales, la propuesta de tarifazo del intendente Abela tiene como tres patas. Una que es un arancelamiento y una privatización, si se quiere, de la gestión estatal. Absolutamente todos los trámites que se realizan ante la Municipalidad de Campana van a estar tarifados. Algunos que corresponden al ejercicio de derechos, como ya dijimos, 1.500 pesos para iniciar un trámite de defensa de consumidor, precisamente en contrario de todos los principios de defensa de consumidor, donde el Estado tiene que ocupar un rol regulador ante el sector privado para defender a usuarios y consumidores. Ahora se va a arancelar. Hay que explicar que muchas veces a defensa de consumidor llegan problemas que son como muy engorrosos en la vida cotidiana, como que todos los meses te llega una factura con 50 pesos u 80 pesos de aumento en el teléfono sin saber a qué concepto refiere, pero no tanto en un quantum económico, y precisamente para eso está el procedimiento de las OMIC, que tienen que tener gratuidad y que tienen que tener celeridad para resolver esos conflictos que no van a llegar a la justicia, y que lo que se pretende es precisamente que no lleguen a la justicia, pero que encuentren un marco de regulación para evitar los abusos por parte, muchas veces, de empresas monopólicas y también de grandes empresas que ven la venta de electrodomésticos. Imagínate que tenés que ir a pagar 1.500 pesos para reclamar por un electrodoméstico de 5.000, realmente desalienta el ejercicio de ese derecho. Pero además, absolutamente todas las solicitudes de licencias de conducir, de información, hay que pagar para que el Estado nos brinde información, que también es un derecho que tenemos los ciudadanos. Están arancelados más de 25 trámites nuevos. ¿En qué punto era el arancelamiento para la información? Eso no lo tenía, la verdad. Para solicitar un decreto hay que pagar. Para solicitar fotocopias de un expediente hay que pagar. Para solicitar, por ejemplo, una interpretación de una norma, si alguna empresa tiene una duda sobre una zonificación, sobre el alcance de un decreto, sobre el alcance de una norma, lo que antes se tramitaba por una simple nota, se iniciaba un expediente municipal y el Ejecutivo tiene obligación de brindarte una respuesta, ahora hay que pagar. Para absolutamente todo hay que pagar, en un retroceso enorme en materia de democracia, diría yo, porque ese concepto del Estado, del vecino como cliente, es un concepto muy aferrado a la lógica neoliberal que gobernó los años 90 la Argentina y el mundo en gran medida, en donde el Estado vende servicios, el ciudadano se transforma en un cliente, el que puede pagar accede a los servicios estatales y el que no puede no. Eso se modificó rotundamente en los años de nuestro gobierno nacional 2003-2015, en donde volvimos a ser los vecinos sujetos de derecho, y realmente este retroceso al que se anima Abela, yo creo que no se había animado ni Macri en alguna medida. Esa es una pata, el arancelamiento de la gestión pública,
y el ubicarnos a los vecinos, no como sujetos de derechos, sino como clientes del Estado municipal, es una de las grandes transformaciones que promueve esta ordenanza, pero además un castigo, diría yo, al emprender, un castigo mientras el mundo, la provincia, la nación, están acompañando en gran medida la posibilidad de que las pymes estén de pie para sostener el trabajo, y entonces hablamos de los ATP, de los REPRO, de las distintas líneas de crédito para los pagos de sueldos, de las distintas exhibiciones impositivas, de los congelamientos de tarifas. El Estado municipal castiga enormemente a quien quiere emprender a la salida de esta crisis, para salir adelante, y parece como una rapiña incluso a los pocos pesos que le puede quedar a alguien, a las indemnizaciones de quien pierda trabajo y quiera ponerse una despensa y en vez de pagar 20.000 pesos de habilitación va a tener que pagar 8.000, a un profesional independiente que en vez de pagar 2.000 pesos va a tener que pagar 9.000, a una empresa unipersonal, a un chico que estudie y que quiera poner una agencia de productor de seguros. Los aumentos en esos rubros de habilitaciones comerciales son desmedidos, enormes. Es como un castigo a quien quiera salir adelante en el momento de pandemia. Digamos que probablemente no haya muchas habilitaciones de nuevos emprendimientos y de nuevos comercios, pero sí es una muy mala señal para el día después, porque la enfermedad no va a ser eterna. Así que Lautaro, creo vos que querés... esas y la No, la tercera pata, me parece, Sol, es la de la agencia de recaudación. Estimo sí, en que es la... realidad ese es el mecanismo. La tercera pata, yo iba a hablar de las tasas de creación. No solamente se aumentan las tasas existentes, sino se Se crean crea nueva, tasas, exacto. con arraigadas a un gran engaño en esta matriz que viene llevando adelante el macrismo en el gobierno local también, que es la del marketing. No se habla de tasas ambientales. Cuando no existe en Campana, en el gobierno del intendente Abela, ningún proyecto de preservación ambiental, ningún proyecto que nos saque de esta situación en la que estamos desde el cierre del predio de Cóncaro, y no hay proyecto para la disposición final de residuos de nuestra ciudad. Ningún proyecto realmente sustentable en materia de complementar el desarrollo industrial de Campana con una preservación ambiental posible. Ningún proyecto de este tipo, lo que se quiere es aumentar los alcoholes en aerosol, aumentar los pañales, y encima con nuestra plata sacan solicitadas páginas completas en la auténtica defensa, que hay que decirlo, se cuestan entre 10 y 15.000 pesos con nuestra plata para mentirnos. Hoy salió una de esas solicitadas diciendo que en realidad los supermercados y los mayoristas van a pagar la tasa, cuando es mentira. La tasa dice que lo paga el minorista, el mayorista, cualquiera que comercialice esos productos, y todos sabemos lo que sucede, lo van a se trasladar trasladan a precios y lo vamos a pagar los consumidores. Te quiero hacer una pregunta, ¿puede ser, Arturo? Sí, sí, dale. El proyecto que fue presentado lo mandó el Ejecutivo, obviamente, pero ¿se lo encargaron a alguien? Te lo pregunto porque he encontrado, de haberlo leído anoche y quedarnos hasta tarde con Arturo intercambiando ideas, he encontrado cosas que son dignas de un corte y pegue, donde se repiten conceptos, incluso muchos de ellos hasta, te digo, que contradicen el derecho público provincial, la ley orgánica de las municipalidades. Esto viene de afuera, como de estudios de afuera, a los cuales se han pagado altos honorarios. Esta vez no, por lo menos no está transparentado, como ya sucedió en 2017, que se pagó casi 1 millón de pesos a un estudio que copió y pegó la ordenanza de Vicente López, y que venía acá a defenderlo un especialista en impositivo municipal, y en realidad era un veterinario denunciado por corrupción en la capital federal. Bueno, todas esas cosas muy bizarras que han sucedido en nuestra ciudad hoy no están transparentados. Yo creo que tiene autores, y ahí este mecanismo del que hablaba. En la creación de la agencia de recaudación, en donde una concejal, que fue la contadora municipal, que en gran medida, al reservarse para sí la creación de la agencia, que luego va a estar a su cargo, y la fiscal impositiva, cuya autoridad de aplicación va a ser la agencia, o sea, va a ser ella misma. Pero que todos estos actores, tanto el secretario de Economía, Sánchez Negrete, como el de Legal y Técnica, Economía Olivastri, como el de Legal y Técnica, Sánchez Negrete, como Romina Bulich,
han sido los pensadores, los que le llevaron la propuesta al intendente municipal, y no quiero sacar de ese lugar también a quien la defiende férreamente, de todos los sectores que están llevando contrapropuestas, alternativas, cuestionamientos a los aumentos de tasas, que es el jefe de gabinete, y el propio intendente municipal, que se ha enfrentado con muchos sectores que le están planteando que, como decía Néstor, los muertos no pagan, que realmente lo único que van a lograr es aumentar la tasa de morosidad que hoy tiene el municipio y que hoy es altísima, porque lo primero que dejan de pagar los vecinos son las tasas municipales. Uno se esfuerza a pagar la luz, a pagar el gas, porque te lo van a cortar, pero las tasas municipales son las primeras que se dejan de pagar. Entonces, no se entiende si lo que se quiere es aumentar la recaudación, porque se elige que es el peor de los caminos. Hay algunas tasas que son compulsivas, como la de la tasa vial, que es la del combustible, que no tenemos opción de negarnos a pagar, porque si no, no nos cargan combustible. Sí. Entonces ahí está claro que el aumento de 40 centavos a 1,10 por litro de nafta tiene una finalidad, que es meternos la mano cuando no podemos negarnos a pagar. Claro. Y compulsivamente percibir una tasa que ya saben que es inconstitucional y que es injusta, pero que van a tirar de la cuerda lo que dé para realmente robarnos. Tengo una pregunta para precisar un poco el concepto con el cual lo publicita el Ejecutivo Municipal, que dice que es una ordenanza fiscal que tiene un objetivo de equidad contributiva. Y llamativamente, en la publicidad de hoy en la prensa local, dan como ejemplo de esta equidad contributiva, parece un absurdo, pero hablan de la tasa que paga una motito de 110 centímetros cúbicos, que únicamente tienen los sectores más populares y no hace ninguna referencia a impuesto a grandes fortunas o grandes empresas o la gente que vive en un country, no sé, para darte un ejemplo. El Frente de Todos, ¿qué opina sobre esto, Sol? La única tasa que afecta a un universo que se comprende poderoso en términos económicos, por eso yo no lo traje a la charla, porque entiendo que tienen capacidad para ejercer su defensa, se entiende que la tasa no es legítima, es la tasa de los puertos. Esa es una tasa que tiene mucha resistencia, que creó enunciativamente el último gobierno de Estela Giroldi, y que nunca se cobró, y que ahora encuentra o establece una forma de cálculo que afectaría a ese sector, que es un sector, por supuesto, de capacidad económica y que está ejerciendo su defensa. Es la única tasa que afectaría a un interés empresarial fuerte, la única. Después, los grandes aumentos son para los ciudadanos de a pie y para las pymes y los comercios, no son para los grandes contribuyentes. Ustedes, les hago una pregunta, ¿vieron a Tenaris cuestionar esta ordenanza fiscal impositiva? No, no la vieron porque no les afecta, porque en los momentos en los que los afecta son muy activos en la defensa de sus intereses impositivos y tributarios. Y lo que quiero decir es, un municipio o un gobierno, porque ha sido responsabilidad exclusiva del intendente Abela porque lo otorgó mediante decreto, un gobierno que otorgó exhibiciones millonarias de alrededor de 80 millones de pesos al grupo Techin, de verdad le puede hacer creer a alguien que está buscando justicia tributaria. Y por eso la pregunta tuya tiene respuesta. No vas a encontrar ningún lobby de Siderga porque por más que los afecte, después no lo pagan. Ellos tienen mecanismos para eludir los impuestos. Después vienen con el argumento de reducción de puestos de trabajo, o porque le cayó el precio internacional del petróleo y no pueden ubicar su producción, y con un escritito donde no se acompañó ninguna documentación contable que acredite la disminución de la facturación, solamente los acuerdos con el sindicato para sus pensiones, el intendente discrecionalmente le bajó la tasa de inspección de seguridad y higiene. Entonces, claro que no, si bien los puede afectar claramente, después tienen mecanismos para no pagarlos. En cambio, el ciudadano de a pie no los tiene. Claro. Sí, pero en este caso ni siquiera les aumenta. Les doy un ejemplo. La tasa de alumbrado público es una tasa que se nos cobra compulsivamente a todos los ciudadanos, pues se cobra el 11% de la factura de EDEN, y que entonces se actualiza sola al haber habido un gran aumento de la tarifa de alumbrado público. La tasa aumenta porque está en términos porcentuales. Pero
Sin embargo, ni Tenaris ni Action, las grandes industrias, no pagan en el mismo cálculo que nosotros, sino que tienen un tope, porque tienen altos niveles de consumo, entonces tienen un tope que creo que estaba en 380.000 pesos la última vez, o 520.000, si no me equivoco. Sin embargo, antes a las pymes que se pagaban en eslabones de consumo mucho más altos que un consumidor domiciliario, tenían unas alícuotas porcentuales establecidas que las beneficiaban en cierta medida porque no se paraban en el 11% de consumo que tiene un domiciliario, sino que depende de su nivel de consumo y va bajando esa alícuota al 8, al 5, hasta llegar al 2. Ahora, antes se pagaba en el total de consumo en la alícuota del escalón en el que te paraste de consumo. Ahora, en cambio, esa tarifa se paga escalonada. Entonces, desde 0 hasta 5 millones de kilowatts, se paga el 11%. Desde 5 millones 1 hasta 8 millones al 8%. Y así se va escalonando la tarifa, lo que implica un enorme impacto en las pymes que tienen que dejar de pagar la tarifa en las alícuotas de mayor consumo, sino que lo van pagando escalonado. No quiero aburrirlos con cuestiones técnicas, yo sé que ustedes me van a entender bien, pero que por ahí se complejiza porque las bases de cálculo son complejas para algunos, para que entienda el vecino que está ocupado en otra cosa, pero así, de a poquito, sumando los distintos aumentos, los grandes perjudicados son las pymes, que además hay que decir, son las que peor la está pasando. Entonces, y después uno puede entrar en cuestionamientos, qué pymes, cuáles pymes, cómo son sus relaciones de laborales, pero la realidad hoy es que hay un Estado nacional y provincial que está haciendo enormes esfuerzos para que esas pymes puedan pagar salarios, para que esas pymes no despidan. Sobre eso te quería preguntar, Sol. Llama la atención esta política tan divergente respecto de nación y provincia en esta crisis sanitaria por la cuarentena, por la pandemia de COVID-19, porque desde Estado nacional y provincial ha habido un montón de incentivos a mantener el trabajo, a mantener la industria en lo posible abierta, con repro, con ATP, con congelamiento de servicios públicos. Ningún impuesto ha sido tocado. Al contrario, se han eliminado algunos, hay aportes a las familias. Uno después puede discutir si alcanza o no alcanza, pero la dirección es al apoyo a la población, a la pequeña y mediana, e incluso a algunas grandes, con lo cual a mí me parece que al gobierno se le fue la mano, pero muestra un sentido. Y aparentemente por lo que muestra el gobierno municipal es todo lo contrario. Vamos a cobrar impuestos al pañal y a la lata de Pepsi o de Coca-Cola, perdón por los nombres, pero la verdad es que llama la atención semejante cosa bizarra, como hablábamos antes, ¿no? La verdad es que lo venimos viendo, hay un gobierno municipal, un intendente que elige victimizarse, y en esa victimización sacarse de encima responsabilidades, ¿no? Yo decía en la última sesión, tenemos un intendente que ha recorrido 4 años, muy acostumbrado a ser un hijo mantenido de Macri, de Vidal, fortaleciendo incluso la recaudación municipal enormemente, en un lugar de privilegio. Y ese lugar de privilegio era posible porque Vidal tenía una práctica de discriminación terrible sobre los intendentes que no formaban parte de su espacio político. Hoy tenemos un gobierno con mucha conciencia respecto de tener que ponerse al frente y cambiar de alguna manera esta pandemia, tanto desde la nación como de la provincia, un gobernador que se hace cargo que hay 135 municipios, que los 135 municipios están atravesando la pandemia en mayor o menor medida, y ha democratizado los recursos coparticipables de una manera en donde el intendente Abela deja de tener coronita, pero sigue siendo un niño mantenido por los gobiernos nacionales y provinciales, porque Campana se está sosteniendo con las líneas de asistencia, tanto para el sostenimiento del trabajo como para la asistencia alimentaria de las familias, con la IFE, con los créditos para los monotributistas, con los ATP, con los repro, como decíamos, y también con los recursos provinciales. Entonces, un intendente que llora
intendente que llora, pero recibe 20 millones de pesos mes para asistencia alimentaria del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Y además otros tantos millones de pesos del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Y realmente lo que se ve es que el municipio es el gran ausente, 380 millones de pesos desde lo que va del año de coparticipación y 70 millones de pesos recibimos este mes para que se puedan pagar salarios de la provincia de Buenos Aires. Y el intendente tiene el tupé de poner en duda el pago del aguinaldo. ¿Dónde están los recursos de los campanenses? ¿Qué es lo que está poniendo la municipalidad de Campana en esta crisis? Porque uno ve que son meros administradores de lo que viene de nación y de provincia, y de las donaciones del sector privado, y de la solidaridad de muchos vecinos y vecinas. Pero ¿cuál es el rol del Estado municipal? Una preguntita, Sol, de índole político. Obviamente que crear nuevos impuestos y aumentarlos es una política totalmente antipática y que va a generar un costo político enorme, seguramente para el intendente y más para su electorado, que seguramente compartía con él las banderas del Estado chico, el Estado reducido, donde se tiene que ocupar solamente de lo esencial y dejar liberado el mercado a sus manos invisibles, que sean las reguladoras, ¿no? Y el Estado mantenerse aparte. Y obviamente eso repercute en menos impuestos. Él está haciendo todo lo contrario, o sea que va a pagar un costo entre sus propios votantes. ¿Vos no creés que el intendente y la gestión está previendo que se le está acabando el tiempo, que tienen fecha de vencimiento y que con esto están quemando las naves para llevarse lo último de Campana, teniendo en cuenta que el 44% del presupuesto se va en salarios y no son los salarios de los agentes municipales los más altos, o sea que un gran porcentaje de ese 44% es en sueldo de funcionarios? ¿Qué te parece esa posición? Creo que sí falta mucho, que está por verse cuál va a ser el impacto social de la no gestión. Creo que sí lo que está es al descubierto las incapacidades de un gobierno muy sostenido en una campaña política permanente y una campaña de marketing permanente, que hoy no tiene posibilidad de echarnos rap arriba de la cabeza claramente y que tiene que salir a mostrar capacidad de gestión. Es evidente que no la tiene, pero no la tiene en el plano sanitario, no la tiene en el plano de desarrollo social. Hoy tenemos una Secretaría de Desarrollo Social que atiende de 8 a 12 un teléfono que 2 de esas horas da ocupado, que nos consta que descuelgan el teléfono porque tienen un cupo de 100 bolsas de alimento por día, y cuando cumplen con ese cupo, descuelgan el teléfono para que ya nadie más se pueda comunicar y la asistencia alimentaria sea imposible de gestionar. Además, hay montones de otros aspectos que quedan sin posibilidad de gestionarse. Por ejemplo, en desarrollo, la gestión de un medicamento, la gestión de otras cuestiones que hacen el desarrollo social y no solamente la alimentaria. Acá en el Consejo Deliberante, Javier Contreras, el cuñado del intendente, asume que 6.000 personas comen en ollas populares, 6.000 vecinos de Campana comen en ollas populares, y realmente ese reconocimiento, después asumieron que hay alrededor de 20.000 niños que consumen en nuestra ciudad, niños y niñas que consumen la leche que les da la provincia de Buenos Aires. Hay 12.700 chicos que se alimentan con el servicio alimentario escolar. Eso era totalmente invisibilizado. El año pasado, cuando nosotros queríamos plantear el Consejo Económico y Social o algunas herramientas para atender a esa situación que ya existía, que se profundiza con la pandemia, pero que ya existía en nuestros barrios, se negaba en el Consejo Deliberante que exista hambre en Campana. Y hoy es innegable, es imposible de negar, y por el contrario salen a reconocerlo en una incapacidad de gestión terrible, porque hay que decir que la mayoría de esas ollas populares las gestiona la militancia de los distintos sectores del Frente de Todos, las gestionan organizaciones sociales que tienen mucho más que ver con referencias ideológicas y políticas al Frente de Todos que al macrismo. Entonces, yo sí creo que a las claras y ante distintos sectores de la sociedad, y como vos decías, incluso muchas veces sectores mucho más afines al macrismo, como está pasando ahora con un sector de empresarios pymes que tienen mucha más afinidad
ideológica como bien decías, con el intendente Abela, y que no logran encontrar respuesta ni capacidad de reflexión, ni capacidad de trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. Hoy es muy interesante la propuesta de 3 sectores, de 3 cámaras industriales y comerciales, que le plantean una mesa de trabajo. No le dicen no te queremos acompañar, le dicen pensémoslo juntos, juntos podemos buscar herramientas para salir de esto, y de todas formas no son escuchados, porque tenemos una característica. La semana pasada estuvo el presidente de la Nación acá, y estuvo el gobernador. Les quiero decir que el intendente municipal no les dirigió la palabra, no les hizo una sola demanda, no le dijo, Alberto, no llego a pagar los salarios, Axel, ayúdame con el pago de los salarios, tengo estas necesidades en el municipio. No les dijo absolutamente nada, y al día siguiente salen los medios a pedir ponerse al frente de los anticuarentena, porque también hay que decir que tenemos el intendente muy condicionado, o eligiendo la conducción de Patricia Bullrich en su espacio político, y cerrándose a lo más recalcitrante de la derecha nacional y del macrismo. Abela, que antes quizás elegía el mandato de Larreta o de otros actores que entienden muy bien que en este momento hay que encontrar la posibilidad de gestionar en el marco del diálogo y del consenso y la necesidad de la nación y de la provincia de Buenos Aires, Abela elige el camino totalmente contrario, encerrarse, ensimismarse, seguir en los lineamientos de Patricia Bullrich y ponerse al frente de los intendentes anticuarentena y de cierta demanda social que existe y que nosotros tenemos que atender. Hay un sector de vecinos y vecinas afectados, que por ahí son de clase media, profesionales independientes, que no entran en la IFE, que no entran en los créditos a tasa cero, que por distintos motivos están siendo desatendidos y nosotros tenemos que poner la mirada ahí, pero no por la irresponsabilidad de apertura. Nosotros tenemos un intendente que pidió, no hoy, hace un mes, que la manicuría sea una actividad esencial en nuestra ciudad. La manicuría, pintarnos las uñas, miren cómo usan las uñas, sea una actividad esencial en nuestra ciudad. Y durante 10 días, Pensó en en los que vos. no hubo casos en Campana, Seguramente te vio las uñas y dijo, vamos a hacer esto porque lo le di pena. Le di pena, pero durante 10 días que no hubo casos en Campana, en el Consejo Deliberante decían, no hubo casos porque estamos haciendo las cosas muy bien. Y cuando explotaron los casos, el intendente sale enojado y fastidiado de hacerle la culpa a nuestros vecinos, que no cumplían con el aislamiento, cuando él mismo había promovido, de hecho, una flexibilización enorme de la cuarentena. Entonces, no gobierna esto, irresponsabilidad, incapacidad de gestión, pero siguen sostenidos sobre una fuerte práctica del marketing y de la comunicación, con medios de comunicación totalmente cooptados, con recursos discrecionalmente utilizados para la pauta oficial. El año pasado, publicidad y propaganda gastó 50 millones de pesos de pauta en un año electoral, y ese sigue siendo un fuerte bastión de sostenimiento del intendente municipal. Por eso no tengo tan claro que están resistiendo claramente, que están buscando nuevas medidas, que el intendente se está enojando, ensimismando y alejándose de alguna cotidianeidad que sí tenía antes con nuestros vecinos, pero bueno, está por verse cuál va a ser el impacto en el consenso social que ha construido en los últimos años. Lautaro, vos querías hacer Arturo, la última porque nos quedan menos de 5 minutos. Le quiero hacer una última pregunta. Dale. Le quiero hacer una última pregunta a Sol, y va a ser incómoda mi pregunta. Ya te lo aclaro. Permítemela. Quedan 4 minutos quedan. Héctor, pero la pregunta es corta. ¿Vos no te parece que esa posición del intendente, la que acabas de describir, no se debe un poco a la oposición que tiene, que le da la posibilidad de que tenga ese perfil, no como ocurre, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires o en otros distritos donde también gobierna el PRO? No, la primera parte estaba toda cortada. No, ¿Qué es lo que la oposición...? Te preguntaba si ese perfil que describís del intendente, donde pareciera que se lleva todo por delante y que lo caracterizabas vos en tu respuesta, ¿no tiene que ver también un poco con el rol que está cumpliendo la oposición? O sea, ustedes y la Unión Vecinal, ¿tendrá un poquito, le estarán dando un poco de espacio ustedes también para eso? Al contrario, que el intendente está viendo una oposición
muy ligada, por lo menos hablo por nosotros, no por Axel Cantlon, muy ligada. Nosotros tenemos definido y muy entendido que tenemos que ser los ojos, los oídos y los brazos ejecutores de Alberto y de Axel en nuestra ciudad. Además tenemos mandato para hacerlo. Y entiendo que él está asumiendo ese rol recalcitrante precisamente porque no encuentra lugar, pero no encuentra lugar por su incapacidad de diálogo, porque hace más de 2 años que no habla con los actores de la oposición, porque se aferró mucho al último triunfo electoral y eso lo empodera, pero en los peores términos del empoderamiento, porque vive enojado, porque es un intendente que no dice ni buen día ni buenas tardes, porque tiene realmente incapacidad de tolerar al que piensa distinto, tiene un odio visceral al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo detesta. Y me animo a decir que lo detesta porque también tiene miedo, porque después de ese día que no le dirigió la palabra al presidente y al gobernador, uno se queda pensando, ¿no? Sería cualquier intendente en esa mesa, si no sería darle la bienvenida, contarle cómo estamos, contarle qué queremos hacer, para dónde queremos ir. Y creo que se siente un poco acobardado ante la presencia de un presidente que realmente está conduciendo la crisis de una forma excepcional, de la mejor manera que se puede hacer, y de un gobernador con mucho conocimiento, con mucho argumento, en donde la lógica de la chicana permanente no pasa, ¿no? Donde hay que hablar y hay que argumentar. Y ahí creo que se siente debilitado y creo que se pone en esa posición más recalcitrante, más compleja, incluso de cara a su propio electorado y a sus propios vecinos. Uno conoció una vela 2015, el primer gobierno, una vela cercano a los vecinos. Este Abel alejado de los vecinos y metido adentro de su oficina en el Palacio Municipal o en la biblioteca, donde elija estar según le quede más cómodo, es una vela distinto. Y si eso es gracias al avance y la fortaleza de la representación de lo que Alberto y Axel significa en otras personas que no es él, bienvenido, porque realmente está en las antípodas de lo que Alberto y Axel representan. Después seguramente nosotros hacemos cosas mal, estoy por supuesto dispuesta a poder conversarlas en otra oportunidad, pero este endurecimiento de Abel al macrismo y al ultramacrismo no me parece que sea consecuencia de nuestras posiciones. Bueno, muchas gracias. Hemos charlado muy intensamente y muy profundamente, me parece a mí, con Sol Calle, la titular del bloque de concejales del Frente de Todos, acá en Campana. Le digo nuevamente a nuestros seguidores que esto que estamos desarrollando con Sol es debido a que el día viernes se va a discutir y probablemente aprobar una ordenanza municipal fiscal que va directamente en contra de los intereses de la mayoría del pueblo de Campana. Así que te agradecemos mucho, Sol. Muchas gracias a Lautaro también. Y estamos en contacto. Adiós. Muchas gracias.